Vamos a hablar con Eduardo Cardet, que es médico cubano, es médico de familia, ejerce su profesión allí en Cuba, pertenece al Movimiento Cristiano de Liberación y es también vicepresidente de la Organización Democristiana de América. Hola, Eduardo. Hola, ¿cómo están? Yo quería en primer lugar preguntarte para que nos pusieras en contexto de cuál es la situación actual que vivís ahora mismo en Cuba en todo lo que se refiere al tema de la libertad. Bueno, la realidad que tenemos nosotros allá en Cuba es sumamente compleja. Estamos sufriendo un régimen totalitario que dura más de 50 años, que ha atacado todas las libertades, que ha atacado todos los espacios. No ha quedado ni el más mínimo resquicio de nuestra sociedad que no haya sido tomada por asalto por este régimen. Cuando explico esto, no es que haya participado en determinados aspectos, sino que ha asaltado la familia, ha asaltado el barrio, ha asaltado las instituciones, las escuelas, los grupos religiosos. Y ese mismo régimen que ha hecho esto durante todo este periodo de tiempo ahora se nos está presentando como el principal reformador y haciendo una serie de movidas estratégicas que nosotros sabemos que eso es lo único que, por supuesto, quiere lograr es la permanencia en el poder a través de un cambio de ropaje. La pérdida de valores en nuestro país es algo muy significativo, valores religiosos, valores culturales, valores humanos. Nuestra sociedad está muy devastada, está muy dolida. La doble moral en Cuba se ha convertido en una regla, donde allí robar no se le dice robar, se le dice luchar. Eso es algo que ha calado tan hondo que ha trastornado la verdadera dinámica de nuestra sociedad y ha tocado cada fibra sensible y ha dañado profundamente nuestras raíces, nuestra historia, nuestras costumbres. No solo en la religiosidad como muchos piensan, porque es verdad que el régimen se empeñó en destruir las instituciones religiosas, ya fueran católicas, ya fueran los testigos de Jehová, los adventistas. Cualquier manifestación de pensamiento libre era suficiente para ser atacado, para ser perseguido por este régimen. No solo es la pobreza material, sino la pobreza espiritual, que va a ser la más difícil de reconstruir, de eso estamos claros. Usted forma parte del Movimiento Cristiano Liberación, es un miembro del Consejo Coordinador. Sí, ¿Cómo surgió este movimiento? El Movimiento Cristiano Liberación fue fundado por Osvaldo Payá, que aquí en España se conoce mucho de Osvaldo Payá, que perdió la vida en un accidente que seguimos pidiendo por una investigación, porque por supuesto hay elementos de sobra que nos permiten tener criterio para decir que no fue un accidente cualquiera, que fue algo provocado, que está la mano del régimen detrás de todo esto. Donde pereció también Harold. Él fundó este movimiento en la parroquia del Cerro en el año 1988. No porque diga que el Movimiento Cristiano de Liberación es solo para personas que pertenezcan a la Iglesia Católica, no. Es un movimiento amplio, es un movimiento cívico, político, donde hay oportunidades que participe cualquier cubano de buena voluntad que se empeñe en la lucha por los derechos y por las libertades y por el progreso de nuestro país. A través de todos estos años el movimiento ha venido impulsando una serie de proyectos que tienen como finalidad explícita el rescate de todo lo perdido y por supuesto conservar todo lo positivo que tiene nuestro país, porque no todo es ruina, porque estamos nosotros los cubanos, que es nuestro principal tesoro. Y dentro de estos proyectos está el proyecto Heredia, el proyecto Varela, está el Camino del Pueblo, que es una plataforma amplia que tiene como finalidad concertar el esfuerzo de los cubanos hacia un objetivo común, que es lograr las transformaciones, como antes te decía, que nos lleva a un estado de bienestar. Eduardo, me parece muy importante que los niños que están creciendo ahora en Cuba puedan ser conscientes de esta realidad, ¿no? Y eso, qué duda cabe, que como mejor se puede llevar a cabo es en el seno de la familia. ¿Qué situación vive actualmente la familia en Cuba? Desde los primeros momentos en que los Castro llegan al poder, uno de los blancos principales de su ataque fue la familia. Primero que nada, rompió todas las reglas que existían con la enseñanza, asaltó el sistema de enseñanza. Primero, todas las escuelas son estatales, controladas por el gobierno. Después separó a los hijos de los padres mediante procederes distintos. Casi era obligatorio ir a estudiar a escuelas distantes de la familia y escuelas en el campo. Ahí estaban las secundarias, los preuniversitarios, las universidades, con el objetivo de romper esa dinámica de la transmisión de valores directos que son fundamentales de padres a hijos. Una dinámica que él quería cambiar por completo con un nuevo estilo,
que es el estilo de la persona que no tiene valores, que no tiene principios y que se convierte en una pieza más, en un instrumento, deja de ser libre, deja de pensar. Una de las cosas que tenemos que refundar nosotros es la familia, con todo su verdadero concepto. En eso sí somos claros. Y una de las cosas que hay que refundar es un verdadero sistema de enseñanza, donde exista libertad. Porque para nadie es un secreto que en Cuba las escuelas no son lugares donde se educan a los hijos. Es un lugar donde se va a recibir un cúmulo de doctrinas, donde el aspecto político es lo fundamental, es lo que marca el destino de una persona. Puedes ser un estudiante maravilloso, extraordinario, pero si no estás plenamente identificado con el régimen, tus oportunidades son casi ninguna. Esa es la verdadera realidad que tenemos nosotros. Se cuenta la historia a la manera de los personeros del régimen, se hacen interpretaciones de todo tipo. Y por supuesto, una de las cosas que tenemos que buscar, lograr dentro de ese contexto de la recomposición de la moral en Cuba es lograr un verdadero sistema de enseñanza que sea libre, que sea independiente, que uno lo pueda escoger, qué cosas quiere que uno aprenda en nuestros hijos. Por supuesto, hay valores que son universales, que deben estar incluidos en todos los lugares. Y lo otro es la refundación de la familia con todo su peso, con toda su importancia. Uh-huh. Vosotros, vuestro movimiento, el Movimiento Cristiano Liberación, aunque has dicho que no es un movimiento confesional, sí que es cierto que está formado por muchos católicos. Los católicos en Cuba, ¿cómo están viviendo esta situación? ¿Cuál es la situación de la Iglesia ahora mismo allí? ¿Os sentís acompañados, os sentís protegidos? Haciendo un poquito de historia para poner las cosas en un contexto mejor, hay que recordar que en los años 60 el régimen hizo una serie de lugares que le decían UMAT, que eran unidades militares, según ellos, de apoyo a la producción, que no eran más que campos de concentración a donde iban a parar cualquier tipo de persona. Sobre todo allí los católicos fueron a sufrir allí una represión increíble de trabajo forzado. Muchos curas fueron expulsados del país, la mayoría. Y bueno, se ha vivido un proceso de mucho ostracismo, de mucha simulación. Realmente la situación de la Iglesia, yo pienso que desde el laico, desde las personas comprometidas, es algo muy intenso, muy vivo, hay mucha participación. Otra cosa es la cúpula de la Iglesia con su cardenal, que ha formado parte de un juego con el gobierno, pero bueno, ahora nos han informado que pronto ya va a salir de ahí, y eso nos alienta. Hay mucha gente que nos apoya dentro de la Iglesia, que nos ha mostrado siempre su solidaridad y ha arriesgado muchísimo también. Y nada, eso está vivo. La fe en Cuba es viva, existe y forma parte de una tradición de muchos siglos, y eso no lo puede acabar nadie. Uh-huh. Y luego otros movimientos que a lo mejor quizá están en las antípodas de vuestra ideología, de los valores que vosotros promulgáis, o que quizá estén más cerca de la izquierda, incluso del sistema, ¿son libres o tienen condicionada esa libertad también? Bueno, los valores humanos son universales, empezando por ahí, me diría yo. No existe los valores humanos desde el punto de vista de una organización, sea política, social o religiosa, tienen que coincidir plenamente. No hay dos escalas de valores, porque nosotros valemos por lo que somos, porque somos seres humanos, somos cristianos, todos existimos y tenemos iguales derechos e iguales deberes, por supuesto. Nosotros internamente con los demás movimientos no existen rivalidades y no existen dificultades en este tema. En Cuba todos estamos plenamente convencidos de que debe de aparecer en cualquier momento esta etapa de reconstrucción de la sociedad. Sí, es algo que se anhela mucho, es algo que es uno de los objetivos inclusive que nos estamos planteando, trabajar en esa reconstrucción moral de la sociedad por la pérdida abrumadora de valores que son fundamentales para que funcione todo. Uh-huh. Eduardo, como médico, vivirás en el día a día situaciones que afectan y de lleno a lo que es la dignidad del ser humano y el derecho a la vida. En España estamos viviendo un proceso de tramitación de un anteproyecto de una nueva ley del aborto. Cuéntanos cómo está la defensa del derecho a la vida, cuál es la situación actual del aborto de las mujeres embarazadas en situación de riesgo social. En Cuba, el Sistema Nacional de Salud es una institución que está controlada por el gobierno. Allí nada escapa, no hay independencia. Y ellos siempre han impuesto su dinámica, su política. El aborto en Cuba es un tema complejísimo, es algo que está sumamente controlado por el gobierno. Ellos han hecho del aborto, en Cuba se ha hecho del aborto un método de anticoncepción.
de un método de anticoncepción porque es tan fácil de acceder a él. Existen tantas personas, desgraciadamente, dentro del sistema de salud, médicos, enfermeras, que inducen a las mujeres a que lo practiquen. Y no existe, diría yo, algo que impida con fuerza que una mujer acceda a una interrupción de un embarazo. No hay nada, ninguna regla moral, no hay ningún requisito, salvo la decisión de esa persona, que casi siempre cuando lo decide de esta manera, para la redundancia, es reforzado por el personal de salud. Desgraciadamente allá se usa un método que es demasiado agresivo, que no sé si aquí en España se maneja con ese nombre, que es la regulación menstrual, que es una cánula usando vacío para supuestamente regular una menstruación fallida. Por allá se usa como método anticonceptivo. Eso se hace en los policlínicos. Cualquier mujer que tiene una falla menstrual acude allí y se le hace con un mínimo de exámenes, no hay requerimientos. Imagínense, hay veces que eso se hace y el óvulo ese fecundado no ha llegado ni a anidarse al lugar donde él va. Y entonces, a veces las personas no es que sean como tales, que no han tenido otra referencia durante tantos tiempos. Nunca se le ha inculcado esos valores y ese respeto a la vida, porque si una persona está en un lugar es porque respetaron su derecho a la vida. Es lo primero que tenemos que pensar. Si yo estoy aquí y existo es porque mi padre y mi madre respetaron el derecho a yo existir. Es lo primero que hay que pensar, ¿no? Si no, no estuviera aquí en esta historia. Y desgraciadamente todo esto ha traído graves problemas. La tasa de fecundidad es bajísima, la tasa de natalidad es bajísima, el envejecimiento cada día es mayor. Para nadie es un secreto que la mujer que se somete a múltiples interrupciones de embarazo, la posibilidad de la infertilidad en el futuro es muy alta por procesos diversos. Y entonces después, aunque quiera, por mucho que se esfuerce, no logra ese embarazo. Esto se une a una dinámica que es muy importante en Cuba. Lo que allá se mal llama la educación sexual, que no es tanto ya educación, sino es una incitación a mantener relaciones sexuales. Y hay que recordar que a veces esas muchachitas, esas jovencitas, en el contexto que están, lejos de la familia, lejos del control de los padres, que no han recibido una formación en valores muy importante, sin experiencia, sin protección, llevan a relaciones sexuales prematuras y el embarazo no deseado, no buscado. Y bueno, la propuesta del gobierno es, no te preocupes, si quedas embarazada te interrumpimos el embarazo y basta, y punto. Y está la otra arista del tema, que es, diría yo, la parte más difícil desde el punto de vista ético, es el tema de los bebés que tienen problemas, que tienen patologías, ya sea enfermedades congénitas o enfermedades adquiridas durante el embarazo y se induce siempre a todas esas madres que tienen niños con sobre todo el síndrome de Down, otras malformaciones congénitas graves, siempre se le propone que interrumpan el embarazo, ya sea por el método del Rivanol u otros métodos, que son niños que tienen más de 20 semanas ya, por supuesto, son seres que están completamente, bueno, es una vida desde que se concibe, ¿no? Pero ya llega un punto en que por Dios, es algo terrible, es un homicidio, ¿no?, lo que se hace. El sistema sanitario cubano ha tenido durante un tiempo cierta fama de ser un sistema, en América del Sur, un sistema sanitario de calidad. Como médico y los médicos, tus compañeros, ¿os sentís libres en el ejercicio diario de vuestra profesión? ¿Tenéis consignas? ¿Podéis llevar a cabo una labor de humanización de la medicina con libertad en Cuba? Bueno, es difícil gozar de ese espacio. Uno lo tiene que conquistar, pero allí todo está impuesto, todo está regulado. No existe ese espacio de libertad. No hay forma, porque depende si tienes un paciente y lo puedes atender completamente, integralmente, quizás uno salve a esa persona de que se vea sometida de una dinámica, pero es que no depende de uno, depende de un sistema y es difícil ser totalmente libre del todo, donde hacen falta la cooperación de tantos individuos, porque es que un sistema de salud, ya lo dice, un sistema está integrado por muchos factores, pero bueno, desde la posición nuestra siempre hacemos todo lo que podemos. Hay veces que una mujer acude a una consulta, a la consulta de uno, porque somos médicos de familia, a pedirle así los exámenes para una interrupción, y entonces uno aprovecha la oportunidad para de alguna manera influir en ella para que cambie esa determinación.
Es triste ver que la realidad también económica que tiene nuestro país impulsa a muchas mujeres, a muchas familias, a muchas parejas a interrumpir un embarazo, porque es verdad que es una dinámica horrible. Es difícil tener un hijo a veces no deseado, sino no buscado, no planificado, porque yo pienso que un hijo siempre es deseado. No planificado, prefiero yo decirlo, que por un descuido de las medidas anticonceptivas llega. También otra cosa que quería salvar: los métodos anticonceptivos en Cuba son difíciles, no crea que son accesibles siempre. Hay muchos que faltan. Los métodos de barrera, a veces no hay ni preservativo. Ha habido tiempos en que no ha habido preservativos en las cadenas donde deben estar, de farmacias y demás. Los DIU, que bueno, usted sí conoce bien, que son los dispositivos intrauterinos, muchas veces no existen. Bueno, las píldoras además, pero si una mujer no puede optar por uno, el otro, ¿cuál es? El secundario, el que está en segunda línea, no lo tiene. Y a veces por eso llega un embarazo no planificado. Y ante una situación difícil que el gobierno no protege, porque realmente ayudar a pagarle un salario a una mujer en Cuba de 200, 300 pesos cubanos, eso, por Dios, eso no es ninguna ayuda para nadie. Eso se convierte en un proceso terrible que a veces pone a la familia en una situación sumamente compleja, pero siempre se puede hacer algo en el rescate de todo esto, en trabajar por rescatar la vida, por tener eficacia, y poco a poco sí, esto se debe de ir transformando. Lo más difícil es que en Cuba no existe una sociedad civil independiente como ustedes, que pueden trabajar, que pueden hacerlo de una manera tan extraordinaria, tan buena, para poder participar, poder crear un ambiente, recrear un estado de opinión que sea favorable a algo. Eso es vital. Eduardo, y para terminar, ¿cómo ve el futuro en Cuba? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cree que a las generaciones venideras su trabajo les va a poder dejar algún fruto, al menos una siembra? ¿Y qué es lo que podemos hacer los movimientos cívicos desde aquí, desde España, para apoyarles en su lucha? Sí, uno siempre tiene esperanza, tiene certezas, porque bueno, si no Sehara no hiciera nada. Y no estamos solos, somos muchos hombres y mujeres en Cuba que estamos trabajando por esto, desde su posición, desde su visión, pero hay una coincidencia plena, como te decía ahorita, de que hay que resolver muchos problemas. No solo los problemas económicos como quiera hacer ver el régimen, porque el régimen quiere mandar un mensaje: no, los cubanos lo único que quieren es vivir bien, tener un poquito más de dinero y ya, todo lo demás está bien. Esa es la impresión que quieren crear. No. La preocupación es más allá de todo eso. En la reconstrucción moral de la sociedad y en el rescate de valores, yo diría que va a ser el trabajo más difícil, más complejo y el que más tiempo va a demorar recuperar. Debemos de seguir incorporando ahí las nuevas generaciones, por eso estamos trabajando con los jóvenes. Sobre todo las cosas son el grupo selecto de la mayoría de todos los que estamos trabajando por esto. No quiere decir que la experiencia de los más maduritos y los adultos es fundamental, es muy importante. Y bueno, el apoyo que nos puede dar muchas organizaciones como Hazte Oír y otras ONGs que tienen una experiencia muy importante es algo que puede marcar la diferencia entre el desconocimiento de cómo se lleva a cabo una serie de actividades y el conocimiento pleno que tienen ustedes de cómo llevar a cabo una campaña, inclusive a favor de la vida, en contra del aborto y en otros temas sociales que son vitales para todos. También esta idea de invitar a personas de dentro de Cuba a participar en cursos de diferentes tipos y contenidos es muy bueno. Eso va preparando en profundidad a toda la diversidad del espectro de la sociedad cubana en estos temas, y me parece que sí. Estoy convencido que sí, que es algo muy bueno, muy positivo, aparte de que uno recoge aquí mucha solidaridad humana, mucho respaldo, hay una identidad compartida, mucho calor humano, y todo eso alienta, todo eso refuerza la esperanza de que sí, que hay un futuro mejor y que sí, que es posible lograr un cambio verdadero en nuestro país. Muy bien, pues doctor Eduardo Cardet, médico de familia en Cuba, muchísimas gracias por darnos luz, por mostrarnos cuál es la realidad allí en Cuba,
y yo simplemente pues animar a todos los que han visto esta entrevista pues a que tomemos ejemplo de ellos, que en un contexto de mucha menos libertad de la que tenemos aquí, pues están siendo un movimiento cívico de referencia y para nosotros desde luego son un ejemplo a seguir y con toda nuestra admiración le damos las gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes y, ¿por qué no?, al pueblo de España. Muchas gracias. Este viaje ha sido magnífico, nos hemos sentido muy bien, a gusto. A gusto no por la visión de desarrollo, sino a gusto por ustedes, por las personas, por la calidad humana que hay acá, la solidaridad y esa cercanía, ese fácil conectar que existe entre nosotros. Por supuesto, hay una relación de mucho tiempo entre ustedes, el pueblo de España y el pueblo de Cuba, y esperemos que se profundice por el bien de ambas partes. De acuerdo, pues muchas gracias.